Buenas, bienvenidos a la tercera parte de la historia de las civilizaciones. Habíamos quedado en la manera como el Islam va a transformar al mundo del Oriente. Y habíamos dicho que en Europa iban a pasar cosas increíbles, que estábamos a punto de una transformación muy grande. Europa, durante el tiempo en que el Islam se convirtió en una gran civilización y desarrolló todo su bagaje científico, histórico, cultural, durante el tiempo en que la China despuntaba con una increíble producción de pensamiento, de inventos, durante el tiempo en que la India estaba en la era Gupta, durante el tiempo en que las civilizaciones incas, mayas y aztecas estaban creando una increíble cosmovisión con unos calendarios exactos, con unas cosmogonías gigantescas, con unos sistemas de gobierno, de postas, de conocimiento del mundo, de regadíos, de ingeniería. Mientras todo eso pasaba en el planeta Tierra, mientras en África se estaban dando los grandes reinos de Songhai, de Mali, de Carnen Borno, de Benin, del gran Zimbabue, África florecía y las rutas de las caravanas atravesaban el desierto que se había convertido en una especie de mar, porque a través del norte de África, a través del Sahara, se transitaba en los camellos como si fueran océanos, a través de los tiempos desde la época de la Arabia Feliz, desde el comercio que venía de Zanzíbar. Mientras todo esto estaba pasando en el mundo, Europa estaba en un proceso de fragmentación que había hecho que toda la antigüedad hubiera quedado en pedacitos. Las ciudades, como habíamos visto, habían colapsado después de que la entrada de los bárbaros voló el acueducto romano, y con eso ya destruye la infraestructura del imperio, como ser un imperio de ingenieros. Cuando destruyen la infraestructura del imperio, pues ahora sí ya se acabó. Entonces habíamos visto cómo Europa se fragmenta en abadías, cómo los clérigos van a conservar los textos y los documentos de lo que antes fue el mundo de la antigüedad, y cómo la oleada, la marea de pueblos que se están moviendo van a hacer que las condiciones de seguridad sean tan escasas que se necesiten grandes castillos y toda una manera de defenderse que eran las relaciones feudo-vasalláticas. A este espacio histórico del mundo europeo lo conocimos como la Edad Media, y habíamos visto que eso solamente le pasó a los europeos. El resto del mundo estaba como un lulo. Estábamos viendo el nivel de civilización y el nivel de desarrollo que tenían todos los otros pueblos, el Islam, la India, la China, los incas, los mayas, los africanos, todo. Entonces, ahora va a cambiar eso, porque por un lado, los mongoles, como habíamos visto, paran el reloj del Asia. Así que el increíble florecimiento que estaban teniendo los asiáticos desde el origen de los tiempos, desde Mesopotamia, desde toda la primera configuración de las civilizaciones alrededor de los grandes ríos, se van a detener por la escalada de los mongoles, porque ellos no tenían una cultura comparable a los pueblos que conquistaron, pero eran una máquina de guerra que atrasó en muchísimo el periodo de desarrollo tan grande que tenían las civilizaciones del Asia. Mientras se para el reloj de los pueblos del Asia, Europa va a entrar en un proceso interesantísimo que la va a sacar de la fragmentación de la era de las abadías a convertirse en el centro de la historia. Y nuestro relato se va a enfocar en esos procesos que van a suceder en Europa, porque van a transformar los ejes de poder del mundo y van a poner toda la luz de la historia sobre el continente europeo. Ese proceso con títulos grandes, así en grandes titulares, se llama el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Es un cambio en la mirada del mundo, de un universo teológico totalmente imbuido de la interpretación acerca de la fe, convertida en filosofía, que era toda la escolástica sobre las pruebas de la existencia de Dios, tomadas de las fuentes griegas, pero convertidas por el cristianismo en un argumento filosófico para fundamentar la existencia de Dios, o sea, en una teología,
y en una filosofía de lo religioso, ahora va a pasar una cosa muy importante. El eje va a cambiar. Ya no va a ser Dios el centro del universo, como lo había sido durante 11 siglos en Europa. Ahora el hombre va a ser el centro del universo. Este cambio es muy importante porque pasamos de una época teocéntrica, donde Dios es el centro, teos es Dios desde la raíz griega, a una época antropocéntrica, es decir, donde el hombre es el centro. Antropocéntrica porque antropos significa hombre, seguimos en el término de los griegos. Ahí cambia el eje de la tierra. Esta es la diferencia entre un apartamento que a usted le prestan un ratico, porque ahí va a estar un tiempo, a una casa con un apartamento que usted compró, que ahí va a vivir el resto de la vida. Cuando usted decide comprar un apartamento y ahí va a vivir el resto de la vida, pues lo decora, le pone afiche, le cambia la pared, le hace una puerta, le arregla la cocina. Si en esta vida solo estábamos de paso, como sucedía en el imaginario de la Edad Media, si solamente estábamos en una etapa temporal mientras íbamos hacia el otro mundo, hacia la vida eterna, que era donde realmente iba a suceder el mundo espiritual, entonces en el mundo material no era necesario pararle tantas bolas porque era temporal. Ahora, cuando nos instalamos en el proceso del hombre, entonces sí nos vamos a quedar aquí por lo menos hasta donde sabemos. Nadie niega la vida eterna ni nada de eso, pero es que no sabemos eso dónde queda todavía, así que vamos a vivir aquí, el aquí en este momento. Por eso el hombre va a ser, según lo dibujará el gran Da Vinci, la divina proporción. O sea, el punto sobre el cual todas las cosas van a estar referidas. Ese es el cambio, es uno de los cambios más grandes que hay. Entonces, ¿qué pasa? Esto cambia la filosofía, cambia todo, porque cambiamos el eje. Entonces ahí empiezan a cuestionarse un montón de cosas. Entonces Copérnico y Galileo empiezan a cuestionar el universo que la iglesia había pintado, la manera como estaba el mundo, que según la teología de la época hacía que la Tierra fuera el centro del universo. Ahora descubren, como lo sabían desde hace mucho tiempo otras civilizaciones, que es el Sol, y descubren el sistema solar y las manchas solares. La revolución copernicana, como se le llama en la historia por este insigne polaco, ha cambiado el eje de la Tierra. La Tierra es redonda. Ya no existe ese mar de la Edad Media que veíamos en Olafo, al final del cual había monstruos y dragones. La Tierra es redonda y se puede descubrir. Y esto nos va a ampliar los horizontes del mundo de muchas maneras. Una es a través de los astros, a través del descubrimiento ya de la redondez de la Tierra, de las órbitas, y empieza una revolución científica. Y Newton va a traer el movimiento, y Copérnico nos cambia los ejes, y Galileo, y esto entra en un choque muy grande con la iglesia, porque la iglesia empieza a perder el omnipresente poder que tuvo durante todo el medioevo, porque gobernaba el mundo terrenal y el mundo espiritual. Gobernaba todo, o sea, todas las instancias de un hombre europeo estaban determinadas por la iglesia, y esto había hecho que se produjeran unas catedrales góticas absolutamente gigantescas, porque era la manera de consagrar el universo a Dios y a la divinidad. Por eso se hacían. Ahora ya no vamos a hacer más catedrales góticas, porque ese ya no es el mundo. Ahora vamos a hacer otras cosas diferentes. Y la iglesia empieza a perder poder y empieza un proceso de inquisición, de herejías, de índices, de persecuciones por el cual Galileo tuvo que retractarse, por el cual Giordano Bruno fue a la hoguera. O sea, un proceso durísimo, porque es la confrontación de un poder que empieza a resquebrajarse por la entrada del mundo de la ciencia. Entonces, en ese momento la iglesia va a tener graves problemas y la Inquisición va a ser parte de la reacción que la iglesia va a tener con todos los cambios y las transformaciones que se están haciendo. Esas transformaciones son en lo científico, en todo el sistema cósmico. En la pintura van a desarrollarse en Italia unas ciudades-estados que van a producir un prodigio
Esas ciudades son Florencia, Venecia. Venecia va a ser un poder inmenso, va a conquistar el Mediterráneo, va a llegar hasta Turquía, va a ser la señora de los mares, la Serenísima Venecia. Con su duce va a ser un poder enorme. Estas grandes ciudades, Florencia, Venecia, todas estas grandes ciudades van a producir un fenómeno artístico en el cual, a medida que vaya bajando un poco la intensidad del poder de la iglesia, se van recuperando los textos originales de lo que fue la época de Grecia y Roma. Originalmente, esos textos quedaron en las abadías, pero ahora empiezan a circular públicamente. Antes la iglesia había interpretado el mundo de la antigüedad de acuerdo con el pensamiento cristiano. Ahora vamos a tomar el mundo de la antigüedad directamente como era, directamente. Y al tomarlo directamente como era, vamos a tener fuentes que nos permitan mirar muchas otras interpretaciones. La puesta en escena de la antigüedad en esta nueva época es lo que se llama Renacimiento y el fin de la Edad Media, porque ¿qué llamábamos Edad Media? Entre la época de Grecia y Roma y el Renacimiento, lo que sucedió entre los dos. Así es como los europeos establecieron su historia. Entonces por eso se llamaba Edad Media, porque uno dice entre qué y qué. Entonces Grecia y Roma resurgen de las cenizas del tiempo en que los habíamos dejado y ahora cogen una fuerza increíble y sus ideas vuelven a iluminar el mundo como lo hicieron en la antigüedad, porque las ideas tienen desarrollos maravillosos, pueden volver a aparecer, pueden adelantarse a las épocas, viajan las ideas en la tierra y no sabe uno cuándo las vuelve a encontrar. Entonces salen estas ideas y sale la pintura. Y entonces ya todo el tiempo en que los santos estaban totalmente vestidos, vamos a volver al desnudo de los griegos, porque como la figura humana es el centro de la jugada, entonces ahora volver a hacer esta arte del desnudo se va a convertir en un furor y nos va a llevar a la genialidad increíble de Miguel Ángel. Y nos va a llevar al David y a la Pietà. O sea, no se está descartando el mundo místico, pero se está dando una mirada también desde otras perspectivas. El poner al hombre como el centro del mundo también nos lleva al humanismo, a darle una dimensión humana, más que una dimensión divina, una dimensión humana. Y esto lleva al arte y va a haber mecenas. Va a haber casas dinásticas que van a apoyar, el apoyo de los Médicis al arte va a hacer que el Renacimiento tenga una financiación permanente y que estos grandes artistas tengan solucionado el problema de la comida y puedan pintar el techo de la Capilla Sixtina en la agonía y el éxtasis. Sí, porque hay todo eso, porque se produce un florecimiento impresionante. Entonces el Renacimiento uno lo ve fundamentalmente en la pintura, porque es ahí donde es más vistoso, más maravilloso. Pero el Renacimiento no es solamente un fenómeno artístico, es un fenómeno integral que lo que está cambiando es el pensamiento de un tiempo. Las transformaciones acá van a ser vertiginosas. Por un lado, en la pintura, la figura humana pone fin a toda la época del santoral y empieza a crear otro espectro del mundo, y los temas de la mitología griega y romana empiezan a verse completamente imbuidos de la nueva pintura. O sea, por eso se llama Renacimiento, porque renace el concepto artístico de Grecia y Roma. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ya hemos visto que ha cambiado el eje de la Tierra. Por otro lado, empieza a cambiar la economía. Nosotros en el momento del medioevo teníamos una economía en Europa basada en la tierra. La tierra era lo que era importante. Y en esa medida la moneda fue perdiendo importancia hasta que dejara de ser un fundamento de la economía. En esa época, el pueblo judío, cuando llegó a Europa, fue terriblemente perseguido por la diferencia teológica de no reconocer en Jesús al Mesías, sino seguir esperando el regreso del Mesías de ellos. Eso hizo que ellos no pudieran participar en la estructura del mundo de los europeos. Ellos se dedicaron a la usura, que era el único espacio donde se les permitió. Ahora va a haber un cambio en la economía. Ya no va a ser la tierra, ahora va a ser la moneda.
y ahora va a empezar un nuevo sistema económico que serán las bancas, lo que va a ser el banco, la banca internacional. Entonces, esas bancas van a hacer que los judíos, por un factor de exclusión, después de haber sido perseguidos durante todo el medioevo, incluso quemados durante la época de la peste negra, ahora sean los financiadores y son básicamente los banqueros alemanes. Y empieza a circular la moneda como un factor y cambia el eje de la economía también. Entonces viene la época de la moneda, la época de la banca. Literalmente, estas transacciones se hacían en una banca, haga de cuenta una banca de parque, ¿sí? Una banca de esas de madera. Cuando el prestamista, cuando la persona que estaba haciendo la financiación era deshonesta, no procedía de acuerdo a un criterio ético, venían y le rompían la banca de madera física, la banca donde estaban sentados. A eso se le llama la banca rota, porque le rompían exactamente la banca donde estaba sentado. Entonces ahora viene un sistema económico distinto que lo vamos a conocer primero como mercantilismo y luego como capitalismo. Y eso también va a pasar, el cambio de la economía es muy grande. Entonces ahí los judíos quedan montados sobre una nueva mirada del mundo, un factor de exclusión ahora se vuelve una ventaja en términos económicos. Entonces hay una transformación ahí muy grande. Las épocas de las cruzadas, que fueron las que nos habían llevado a un contacto bélico con el mundo de Oriente, por donde se había encontrado el mundo sufi, por donde había entrado la idea del amor romántico a través de las figuras de Leonor de Aquitania. En ese contacto de lo que fueron las cruzadas llegaron los textos de Aristóteles. Y los textos de Aristóteles van a tener todo un fundamento. Y ahora el pensamiento empieza a cambiar. Y la filosofía empieza a cambiar. Y empiezan a aparecer filósofos como Descartes, que lo que va a hacer es una demostración matemática, pero sobre todo racional. O sea, aquí rompemos con la fe como criterio de conocimiento y nos vamos a meter en la racionalidad, en la razón. La era de la razón ha llegado con Descartes y Leibniz y la matemática. Por un lado está Newton desarrollando la física, pero por otro lado está Leibniz desarrollando la matemática y está también Descartes. Entonces aquí ya empiezan los filósofos franceses a darnos, como en el caso de Descartes, una nueva mirada del mundo, o sea que va cambiando la filosofía, va cambiando la economía, va cambiando la política y nos va a aparecer una estructura nueva que se inventan en Europa que se llaman los estados nacionales. Hasta ahora teníamos eran reinos, ahora vamos a tener estados. El primero que se constituye en un estado es Portugal y un personaje que se llama Enrique el Navegante, que es un personaje casi mítico porque él nunca navegó. Descubrió que Portugal, en la esquina de la península ibérica, lo que tiene por delante es el mar. Y creó toda una escuela, un pensamiento, una financiación para que navegaran, ya siendo la tierra redonda, y arrancaran a navegar, y arrancan a navegar. Y empiezan los portugueses la gran navegación. Pedro Álvarez del Cabral va a navegar y va a descubrir una cantidad de gente, porque por un lado Vasco da Gama le da la primera vuelta al mundo, ¿sí? Y empieza con la ruta de la India y Portugal. Álvarez Cabral descubrirá después el Brasil, pero empiezan todas las exploraciones de ellos y ellos empiezan a tener una gran cantidad de instrumentos de navegación y los astrolabios y las brújulas y los mares dejan de ser un misterio y empieza una era que se llama la era de los descubrimientos. Y esa era es la que le va a dar una universalidad al planeta en este momento, por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado Portugal se vuelve un Estado nacional. España también se va a volver un Estado nacional. Y lo hace de la siguiente manera. La gran civilización del Califato de Córdoba va a entrar en una crisis y van a empezar a enfrentarse los antiguos reinos góticos cristianos desde la época en que Roma se cristianizó y que habían quedado en el norte de España por la influencia árabe que había llegado hasta un punto. El punto donde termina la influencia árabe y empiezan los reinos góticos es lo que llamamos la Marca de España. Por eso existen los marqueses. Eso es la Cataluña. Ahí era donde terminaba un mundo y empezaba el otro.
Resulta que ahora estos reinos góticos, que eran periféricos, entran a disputar el territorio de la península ibérica con el Islam y se arman las guerras entre moros y cristianos, y es la época en que se escribe el Cid Campeador. En esa pelea, que va a durar un poco de tiempo, finalmente los góticos expulsan a los árabes de la península y se toman toda la península y la van a convertir en un reino cristiano sobre la figura de Isabel y de Fernando, los reinos de Castilla y Aragón, unos reinos que tienen que protegerse de la corona de Francia y de la corona de Portugal, que podría entrar a tomarse el trono en cualquiera de los dos casos. Por eso es que hacen una biarquía, Castilla y Aragón. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Quiere decir que esos son dos reinos autónomos, pero que esos dos reinos van a unificar a España. Los árabes son expulsados de la península hasta el extremo y volverán al África del Norte, y el mundo de Al-Ándalus terminará, la tierra de la tolerancia, donde judíos, cristianos y musulmanes convivieron durante siglos en la época de Alfonso X el Sabio, se acabó. Ahora viene la expulsión de los judíos que habían salido de la época del Templo y del Medio Oriente, que se habían refugiado en Sefarat, ahora van a ser expulsados en cuestión de 3 días, o cambian de fe o se van. Entonces eso va a ser la segunda diáspora judía, digamos, en esta época, y muchos de ellos tendrán que cambiar sus apellidos, sus costumbres, seguir practicando en secreto su fe, y muchos de ellos llegarán a América también. Entonces, por un lado. Por otro lado, los árabes también son expulsados. Estos dos componentes de la gran civilización que llegó a ser Córdoba se van mediante la expulsión y la guerra. Y una historia completamente diferente llega a la península, que es la de los reinos góticos. Es un reino religioso, teocrático, teológico, montado sobre la fe de Dios y montado sobre la monarquía. Es un reino que va, digamos, en un sentido distinto a como en el resto de Europa estaban dando las cosas, pero así se van dando. Y ellos empiezan, entonces, pero crean el Estado Nacional, España. También están empezando en unas guerras profundas a surgir otras dos naciones, Francia e Inglaterra. Los normandos acuñan esas dos naciones y finalmente Juana de Arco va a escuchar las voces que la van a llevar a una guerra contra Inglaterra que dará origen a la nación francesa. Los ingleses se empiezan a consolidar y empiezan a darse los estados nacionales. Entonces, en ese momento, cuando se dan los estados nacionales, España, una vez consolidada, todos los ejércitos que tuvo para la lucha ahora los va a convertir en un imperio. Eso se va a convertir en un imperio. Y a ese imperio se le aparece una cosa increíble, y es que como los navegantes eran primero venecianos, eran portugueses, ya había empezado la era de los descubrimientos. Ya el mundo estaba empezando, ya habían conocido la India, buscando las especias, ya habían llegado hasta Indonesia, habían llegado a una buena parte del globo. España va a emprender su propia campaña de descubrimientos, pero lo va a hacer de una manera muy curiosa. Cuando Cristóbal Colón le plantea el proyecto de otra ruta hacia la India, ese proyecto no se lo van a creer los portugueses, porque lo que ellos saben no les da por ahí los cálculos, ni tampoco la gente genovesa, ni tampoco la gente de Venecia, nadie ni siquiera de la misma tierra de Colón. A Isabel le van con el cuento, Isabel, que es autónoma por las condiciones de los reinos, le financia el proyecto. Y se les va a aparecer un mundo que nadie se imagina, porque hasta ahora el mundo está ligado solamente en 3 continentes, en Europa, en Asia y en el norte de África. Pero todavía no tenemos ninguna noción de que un mundo completo se estaba dando al otro lado de los océanos, porque para eso se necesitaba cambiar toda la cabeza para poder llegar hasta allá. Entonces Cristóbal Colón llega a América, llega por las islas y por el estrecho. Si usted llega por las islas, por el Caribe y por el estrecho de Panamá, le queda muy difícil imaginarse que al norte existe un bloque terráqueo gigantesco, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y que al sur va a existir un bloque gigantesco, que es lo que es la América del Sur. Entonces se demoran un montón en entender eso.
Pensaron que habían llegado a la India, por eso se llaman indios. Pensaron que habían llegado a Catay y a Zipango, pensaron que habían llegado a diferentes lugares. Pero descubren un mundo con unas civilizaciones absolutamente impresionantes. El mundo mexicano llevaba siglos de formación a partir de la raíz de los toltecas. Ellos habían creado capas y capas de civilización que desplazaban los centros de poder hacia Tikal, hacia México, hacia lo que era la gran Tenochtitlán. Tenochtitlán llegó a tener 1 millón de habitantes. Tenochtitlán era una ciudad prodigiosa, los reinos de Teotihuacán, toda la cosmovisión de ellos, el mundo de sus calendarios, su matemática, todo. Van a descubrir un mundo impresionante tanto en Mesoamérica como en el mundo inca, que por el sistema de postas era capaz de comunicarse en 24 horas entre lo que hoy es Lima y Santiago de Chile. Por las postas que tenían su numeración, que tenían los quipus, descubren unas civilizaciones muy poderosas y entran en contacto con lo que desde entonces se llama el Nuevo Mundo. Una vez más, se llama el Nuevo Mundo para los europeos, porque nosotros llevamos miles de años existiendo. Se llama así desde la mirada de los europeos. Entonces, como los europeos empiezan a escribir la historia, las cosas se llaman como ellos las ven. Entonces, el mundo de ellos era el viejo mundo y este es el nuevo mundo. Entonces, entran en contacto con esta civilización, pero como España tiene un proyecto cristiano, y es precisamente el catolicismo lo que les da a ellos la fuerza de unidad, la evangelización se vuelve un proyecto capital de los españoles. Así que el mundo indígena, el mundo original de los incas, de los mayas, de los aztecas, de toda esta gran tierra hasta los Patagones, pasando por los Taironas, todo ese mundo va a ser cristianizado a la fuerza. Y al cristianizarse, y al entrar en combate con los que poseían las armas de fuego y los arcabuces, y al entrar en contacto con la civilización española, la destruyen. Destruyen ese mundo y vamos a tener la hecatombe más grande que tengamos en la historia de nuestro continente, y ahí se destruye una parte fundamental de la memoria indígena de lo que nosotros fuimos, que en muchas ocasiones es muy difícil de rastrear hasta el momento. En la historia todo tiene retorno, pero hasta el momento. Entonces, las grandes civilizaciones, que algunas datan desde hacía más de 2000 años, empiezan a eclosionar por las enfermedades que trajeron también, frente a las cuales no había ningún antídoto ni cura. Colapsa nuestra gran civilización y España entra en control de un imperio colosal. Entonces, por un lado, la América, por el otro lado, el contacto con los Habsburgo a través de Juana la Loca, que va a ser la hija de Fernando e Isabel. Ella va a casar con Felipe el Hermoso y ellos van a tener un hijo que es Carlos V, y ese tipo va a tener un imperio donde no se oculta el sol, porque van a juntar los dos reinos europeos, van a llegar hasta Filipinas y van a llegar a América. Y España se vuelve, en un proceso bastante frenético, la dueña del mundo en ese tiempo. La era de los descubrimientos, todo lo que va a ser el viaje de Magallanes, que terminará Sebastián Elcano dándole la vuelta al mundo, la llegada de Pedro Álvarez Cabral hacia el Brasil ya en 1500, la llegada de Cortés a México, de Pizarro al Perú, todo ese ciclo por el cual se va descubriendo todas esas partes del mundo, van a hacer que la ruta de la seda, el Mediterráneo, la era de las caravanas del tiempo de la Arabia Feliz, todo eso se vuelvan rutas interiores. Todo lo que antes era el mundo queda reducido porque el mundo se amplía mucho más. Entonces la ruta de la seda, ahí es cuando entra en decadencia, porque ya existe el mundo del Atlántico. Lo mismo la Liga Hanseática también, todo eso se vuelven rutas interiores, y las rutas de las caravanas de Timbuktu y todo eso también se van a volver rutas interiores, porque hay una mucho más grande que ya une el globo por primera vez. Y de más adelante el capitán Cook llegará a Australia y ya se va a dar una perspectiva global en el sentido literal de la palabra. Entonces, cuando eso pasa, ya los centros de poder se desplazan hacia otra parte y los estados nacionales se van formando, y Francia empieza un proceso poderosísimo por el cual va quebrando los poderes locales,
los duques, los marqueses, todos aquellos nobles que habían tenido un poder durante el medioevo, van a ser aplastados por una centralización de poder cada vez más grande, hasta llegar a la figura de Luis XIV, que va a hacer una afirmación que dice: el Estado soy yo. Y eso es el Estado absolutista. Pasaron los tiempos en que Francia había desarrollado una cantidad de luchas, desde los Reyes Malditos, de los Valois, de los Capetos, de las peleas con Inglaterra, de los poderes locales, hasta que todo se va a concentrar en la figura de Luis XIV, el Rey Sol. Y Francia entra en un proceso luminosísimo, porque el Rey Sol sabía rodearse de gente capaz. Entonces tenía como a Colbert como ministro de Finanzas. Era un hombre capaz de tener una gente a su alrededor que era muy buena y que lo estaban asesorando a él. Entonces él crea el absolutismo monárquico, por un lado. Entonces tenemos el fenómeno de los estados nacionales. Inglaterra también se va a constituir en un estado nacional, y la figura primero de Enrique VIII y más adelante de Isabel II, su hija, van a convertir a este país en un estado fuerte y posteriormente en un imperio enorme. Entonces, estos 4 países, Portugal, España, Francia e Inglaterra, son los primeros países que llamamos estados nacionales. Más adelante el mundo se va a convertir en estados nacionales. Ahora no hay sino 4 y el resto son reinos. Y eso es lo que está pasando en este lado de Europa. Ahora vamos a ver qué pasó con el Islam y qué pasó por el otro lado. Resulta que por el otro lado va a haber, entre el Islam y Bizancio, entre estas dos grandes civilizaciones, va a haber una bolsa de un pueblo que viene de la estepa, de la tribu Gazi, que viene por la Anatolia y que se inserta entre estos dos pueblos. Ese pueblo es un pueblo guerrero, va a desarrollar un poder militar, pero ese poder militar eventualmente va a terminar derrotando a los otros dos. Ese poder militar, como hay tantos pueblos turcos, porque hay unos selyúcidas que entraron desde el siglo X a la península de Anatolia, empezando así el carácter turco. Estos de aquí van a ser gobernados por un tipo que se llama Otmán, y por eso se van a llamar otomanos. Es que hay turco-mongoles, turcos yúcidas, turcomanos, de todos. Entonces, estos de aquí se llaman otomanos por un man que se llama Otmán. Entonces, ese Otmán va a desarrollar un poderío militar que eventualmente va a lograr derrotar a la civilización del Islam, al poderío militar del Islam, y a Bizancio. Y cuando derrota a Bizancio, esto empieza desde 1300 y eso escalonado, van a tener un poder importantísimo en Bursa. Pero hay un momento, en 1453, en que Constantinopla, la gran ciudad capital del mundo cristiano ortodoxo, del mundo cristiano oriental, va a caer. Cuando caiga Constantinopla, es decir, cuando las murallas de Constantinopla del dique iluminado, los que habían logrado contener el avance que venía desde Oriente, cuando esas murallas son franqueadas por las balas de los cañones de los turcos otomanos, cuando el sistema de cadenas y puentes logra establecer un cerco sobre Bizancio, entonces cae la Roma de Oriente. Ahí es cuando cae la Roma de Oriente. Y ahí se acaba ese mundo cristiano y los musulmanes se van a tomar, pues los primeros los otomanos, pero es que los otomanos, como no tienen una cultura comparable a su poderío militar, adoptarán la fe del Islam que tenían los árabes y se volverán musulmanes sunitas, lo que le va a dar al sunismo una continuidad y una proyección en la historia muy grande. Entonces, ahora el Islam sí va a existir todavía, pero ya no va a ser árabe sino turco. Ya no vamos a tener califatos sino sultanatos. Ya no vamos a tener califas sino sultanes. Ahora, el imperio que los turcos otomanos van a hacer es un imperio de Padre y Señor nuestro desde 1453 hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1920. Y eso va a cubrir el Medio Oriente, todo el Medio Oriente, todo, hasta la península arábica,
Yemen, Omán y lo que va a ser Siria, Líbano, Jordania, pues la misma Turquía que es el epicentro, ya no era Anatolia, ahora era Turquía, pues era el imperio turco, pero eso también tiene patas en Europa y las patas en Europa van a generar una mano de conflictos muy grandes porque ellos se van a meter hasta Hungría, van a derrotar a los húngaros en la batalla de Muhac, se van a meter en Rumania, se van a meter en los Balcanes, se van a meter en lo que hoy es la Bosnia-Herzegovina y allá se van a encontrar en una pelea eterna con otro imperio que se está formando, que es el imperio de los Augsburgo. Los Augsburgo, es decir, la casa de donde viene Felipe el Hermoso, el papá de Carlos V, eso es otro imperio que se está formando en el centro de Europa. Austria va a ser colosal y tiene en el centro un poderío muy grande que es Praga. Praga es un epicentro fundamental y particularmente Bohemia es un núcleo histórico. ¿Sí? Antes, en el medioevo, el poder era el Sacro Imperio Romano Germánico, que era el de Carlomagno. Ahora, los poderes se van dividiendo y se van creando otros, y esos otros hacen que sean los Habsburgo los que manden la parada junto con los españoles. Al unirse los españoles con los Habsburgo a través de Juana la Loca y Felipe el Hermoso en la figura de Carlos V, ahí hay un poder católico gigantesco que se va a dar. Entonces, como los turcos van aproximándose, ya muy cerca de los dominios de los Habsburgo, se va a dar una guerra eterna, por lo menos de 6 siglos, entre los otomanos y el imperio austriaco. Entonces, ese imperio austriaco está respaldado por España, lo que hace que España también vaya a estar metida en la guerra contra los turcos. Entonces hay una guerra permanente contra los turcos. Los turcos hay un momento en que van a llegar a Viena, casi la van a acercar, y en la batalla de Lepanto los van a derrotar. O sea, la batalla de Lepanto marca el límite de hasta dónde ya no van a poder seguir expandiéndose por Occidente. Hasta ahí llegan. Pero va a ser una guerra tenaz. En esa batalla de Lepanto es donde está un personaje que va a perder un brazo, no físicamente, sino el movimiento de un brazo, que se llama el Banco de Lepanto, y ese tipo va a inaugurar algo maravilloso, la novela. Ese personaje es ni más ni menos que Miguel de Cervantes y va a escribir una historia que 500 años después nos dice todavía tantas cosas como lo las dijo en el momento en que la escribió, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es un hombre de honor, como en la época del medioevo, de palabra, como en la época del medioevo, de encantamientos, como existían antes del imperio de la razón, de gigantes contra los cuales se enfrentaba batallas colosales. En la era del mercantilismo, del billete, en una era económica donde los intereses son distintos a la palabra y al honor, porque en el medioevo el honor y la palabra eran la fuente fundamental de existencia de un ser humano. Y había un misticismo poderoso, y había hadas y duendes, y el mundo de las religiones del bosque, y todo este mundo mágico pobló la Edad Media, y la era de la razón lo va a desterrar, y lo va a confinar en lo que en el futuro serían los cuentos de hadas. Lo va a sacar de ahí, primero al cristianizarlo, y luego al considerarlo no válido porque la razón se está tomando todos los campos del conocimiento. Don Quijote queda metido en el mundo mágico, en el mundo del honor, en una época en que nada de eso existe. Entonces aparece como loco. Pues lo más triste es que parezca loco un hombre que simplemente es ético, que es íntegro, fiel a sí mismo. Y en eso consistía su locura. Ya no eran las épocas de la integridad, eran las épocas del interés. Entonces Don Quijote ve, en los molinos de viento ve a los gigantes, porque en toda la novela de caballería, que era la época del Amadís de Gaula, el mundo mágico está presente, hay encantamientos, hay gigantes, hay monstruos, hay doncellas, hay caballeros, eso fue parte de todo el medioevo. Don Quijote tiene toda esa mentalidad en la cabeza, pero en un mundo donde nada de eso existe, con un compañero que nos dará el valor de la amistad, que es Sancho Panza. Entonces ahí empieza un siglo que va a ser de España no solamente grande a nivel de imperio, sino grande a nivel de literatura, porque va a ser el siglo de oro y ahí van a aparecer los durísimos. Ahí va a aparecer Francisco de Quevedo, ahí va a aparecer Lope de Vega, ahí van a aparecer los grandes del siglo de oro, Calderón de la Barca con La vida en sueño.
y es un momento de un esplendor colosal en las letras, y es el tiempo de los tercios españoles, y es el tiempo en el que en el futuro Pérez Reverte creará la figura del capitán Alatriste en las guerras con Flandes, que siempre estarán oponiéndose a la dominación total de esta tenaza entre España y Austria, que se va expandiendo por toda Europa y que siempre está en peleas con Francia. Este bloque histórico se va a enfrentar a los turcos otomanos siempre y van a ser enemigos, razón por la cual nosotros, en la medida en que estuvimos durante 500 años bajo la dominación española, tenemos la imagen de los turcos como los enemigos del Imperio Español, lo que nos hace conocerlos muy poco, porque la jefatura de prensa de ellos, igual que la de los persas, estaba al otro lado de donde se hicieron las dominaciones y los poderes que escribieron la historia. Por eso siempre aparecen como los malos del paseo. Es que eran contrarios al bando donde nosotros quedamos metidos. Eso no los hace ni buenos ni malos, simplemente estaban al otro lado. Entonces los turcos otomanos van a avanzar por Europa, y el avance de los turcos otomanos por Europa va a dar la figura de un príncipe rumano que tuvo contra ellos una resistencia tenaz, y por la característica de crueldad con que él peleó contra los turcos otomanos, la historia le atribuye, entre el pensamiento mítico y la figura histórica, una serie de leyendas. Vlad el Empalador, conocido como el conde Drácula, Dracul. Hay quienes dicen que quedó herido en la batalla contra los turcos y una gitana lo curó, pero en lugar de curarlo, como él había sido tan cruel con los gitanos, lo que hizo fue maldecirlo y lo convirtió en vampiro. Hay quienes dicen que era un hombre muy cruel, pero que tenía los espíritus de un personaje sanguinario que era Elizabeth Bathory. El asunto es que él va a recorrer el mundo de la leyenda, sobre todo cuando más adelante un inglés, Brad Stockholm, en el siglo XIX escribe una novela sobre la figura de Vlad el Empalador, pero él pertenece a la época de la guerra contra los turcos. Entonces los turcos otomanos están haciendo un imperio colosal que preserva la fe islámica, pero lleva a la decadencia del mundo de los árabes. Y ahí es cuando los árabes empiezan, digamos, a declinar en su gran proceso de civilización a manos de los turcos otomanos. Entonces, eso es lo que está pasando en ese lado del mundo. Con Bizancio, ¿qué pasa? Normalmente después no le cuentan a uno nada a partir del momento en que cayeron las murallas de Constantinopla. Pasa que Bizancio va a ser heredada por una nación, por un pueblo que se está formando, que es Rusia. Rusia viene de una rama de los vikingos que se llaman los varegos, y dentro de los varegos había una tribu que era la tribu de Rus, y ellos hicieron un pacto con los eslavos. Los eslavos, que son una cantidad de pueblos también de allá, le van a pedir a los varegos que los gobiernen, porque los varegos tienen un nivel de civilización más alto. Ustedes traen su gobierno y nosotros ponemos el pueblo. Esta fusión entre los eslavos y los varegos, al mando de la tribu de Rus, conformará una nación que se conocerá como Rusia, y que después pedirá a Bizancio que les dé como la religión, les dé un delegado de la religión. Entonces, cuando ha caído Constantinopla, en ese momento, Iván el Grande se va a casar con Sofía Paleólogos, la hija del emperador asesinado de Bizancio. Esto va a hacer que Iván sea heredero de un imperio de los Césares, porque era la Roma de Oriente. La palabra rusa para César es zar. Iván el Grande será el primer zar de todas las Rusias. Bizancio llevará su caudal de riqueza, de civilización y de religión a Rusia. Rusia, heredera de Bizancio, va a empezar la formación de un imperio y aparece en nuestro mapa de las civilizaciones como un nuevo país que después va a dar muchísima influencia en toda la formación del mundo. Entonces, allá queda Bizancio montado en Rusia. Por el otro lado, en Alemania, continuando en Europa, Martín Lutero un día va a escribir las 95 tesis en 1517. En estos dos siglos pasan muchas cosas al tiempo. Entonces las vamos cogiendo por geografías, pero todo está pasando simultáneamente. Lo que pasa es que es imposible mover las cámaras en todos los sentidos a la vez. Entonces resulta que Martín Lutero
empieza a rebelarse de una manera tajante contra lo que consideraba una práctica que no era compatible con el cristianismo, y eran las indulgencias y los diezmos. Habíamos visto cómo los estados papales empezaron a tener un territorio a partir de un trato con Carlomagno. Cuando Carlomagno derrota a los lombardos, le da a los estados papales una tierra que se llaman los estados pontificios, a cambio de solucionar un tema eterno de peleas entre la autoridad del emperador y la autoridad del papa. Él queda como emperador y el papa queda como papa, y les quedan unos territorios. Esos territorios se llaman los estados pontificios. Para sostenerlos hay un sistema de diezmos que es una décima parte de los ingresos de los fieles, y un sistema de indulgencias. Mediante una dádiva usted garantizaba el perdón de los pecados o un acceso más fácil al cielo, este tipo de cosas. Roma se va a volver, y mucho más con todo el florecimiento que van a tener las ciudades italianas, una cosa fastuosa, impresionante. Y resulta que Lutero era un monje de un monasterio pobre, 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 y un día lo mandaron a Roma. Cuando él ve el boato, el lujo, la fastuosidad de Roma, y ve que eso se hace con el hambre de una cantidad de monjes en un montón de monasterios que cada cual daba un pedacito, dice que eso no es compatible con el mensaje de Jesús. El reino de Jesús no era de este mundo, era un reino espiritual, y por eso era un reino moralmente superior a la Roma que decaía. Así fue como empezó. ¿De cuándo acá pasaron estas cosas? Empieza a criticarlo y va a publicar sus tesis, las 95 tesis, en la puerta de una iglesia, y empieza con ese movimiento que va a sacudir a Europa de un extremo a otro y que darán origen a la formación de unas naciones. Se llama la Reforma. Esto no hubiera sido posible, nadie se hubiera enterado y la cosa no hubiera pasado a mayores si antecitos de Lutero, Gutenberg no hubiera inventado para Occidente la imprenta. Digo para Occidente porque los chinos ya lo conocían todo. Ellos ya conocían la pólvora, la brújula, ellos conocían la imprenta. Bueno, ellos ya habían inventado la moda de andar a pie, pero como eran tan discretos, nadie lo sabía. Así que cuando Occidente empieza a descubrir con sus propios ojos el mundo, como es su descubrimiento, dice que lo inventa. Lo inventaron, sí, pero eso ya estaba inventado. Lo inventaron los chinos. Entonces, sin la imprenta, nada se hubiera sabido, porque antes de la invención de la imprenta en Occidente, los textos se escribían a mano. Era un copista escribiendo un texto toda la vida. Entonces, si usted se pone a escribir estos textos, pues no logra que se difundan, porque el trabajo artesanal no hace posible que circulen. La imprenta empieza a generar en horas lo que tomaba meses, ¿sí? Y en días lo que tomaba años, y en semanas lo que tomaba siglos. Entonces, el mundo empieza a conocer las letras impresas. Antes nadie sabía escribir, porque es que aquello era cosa de monjes eruditos. Ahora, con la imprenta, eso, las tesis usted las pone en la puerta de esta iglesia y en la de aquella otra y en la de allá. La imprenta difunde las tesis de Lutero con una velocidad increíble, y entre las dos, entre las tesis de Lutero y la invención de la imprenta, hacen posible la Reforma. Lutero va a traducir la Biblia al alemán. Al traducir la Biblia al alemán, va a crear el alemán como lengua, o sea, lo acuña. Empiezan a surgir las lenguas que acompañan a la formación de los estados. Del latín, del árabe, va a surgir el español como una lengua, y el latín va a dar origen a una cantidad de lenguas romances, que son el español, el portugués, el francés, el catalán, el italiano, el rumano. Todas esas vienen del tronco del latín. Y aquí de las lenguas nórdicas, esta es una lengua nórdica que viene de los troncos vikingos y de los troncos germanos, pero al acuñarse en la traducción de la Biblia queda convertida en un idioma. Alemania ya tiene un lenguaje. Estos se van a llamar las lenguas vernáculas, porque antes el latín era la lengua sagrada. Ahora todas las lenguas empiezan a traducir los textos a sus propias formas, y eso va creando los idiomas, las lenguas
En Europa hay lenguas mucho más antiguas. Los hindúes hablan sánscrito desde el comienzo de los soles de la India, pero ahora se están formando las lenguas en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Con las tesis de Lutero hay una ruptura frente a Roma. Primero, en Alemania. Alemania no es un país, lo será mucho tiempo después. Son principados. Pero a él lo van a seguir otros en Suiza y van a aparecer figuras como las de Calvino, como las de Zwinglio, como las de Knox, figuras que van apoyando la reforma y la reforma se vuelve un cisma. Y frente a Roma se va a convertir en una ruptura tan grande que crea otra versión de la religión. Ya se había dado un cisma con Oriente cuando la parte de Bizancio adopta la fe ortodoxa, es decir, desconoce el mandato único de Roma como la cabeza de toda la religión, que es la religión católica, y crea mandatos, cabezas de iglesia en cada uno de los pueblos ortodoxos, en Grecia, en Chipre, en Rusia. Esa va a ser la iglesia ortodoxa. Y esto hacia el año 1000 ya había generado una ruptura entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Así la iglesia ortodoxa será el cristianismo de Oriente. Esto va a ser una ruptura grandísima, porque va a llegar hasta el punto en que Enrique VIII, que nos estaba formando Inglaterra, se quería divorciar de Catalina de Aragón, con quien no había tenido hijos, para casarse con Ana Bolena. El Papa no le va a dar el divorcio. Al no darle el divorcio el Papa, en ese momento Enrique VIII decide romper con la Iglesia Católica, unirse a la Reforma Protestante y crear una nueva iglesia de la cual él va a ser la cabeza, la Iglesia Anglicana. Al unirse Inglaterra a la Reforma va tomando fuerza. La hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I, eventualmente llegará al trono de Inglaterra después de la amarga y trágica figura de María Tudor, llamada María la Sangrienta, quien había tratado de volver Inglaterra al catolicismo. Isabel será protestante, continuará con la labor de su padre, pero ella le va a dar a Inglaterra un sentido de propia valía, de autoestima, de grandeza, de tal tamaño y de tal recordación en la memoria colectiva del pueblo inglés que a su tiempo de vida y de gobierno se le llamará la era isabelina. Y fue una era de esplendor en la literatura, en las artes, en la música, y es en los tiempos de Isabel donde surge el maestro de maestros, el verdadero genio de la comprensión de la naturaleza humana, William Shakespeare. Este personaje va a entender la oscuridad y la grandeza del alma humana y va a poder plasmar las pasiones de una manera tal que 500 años después nos reconocemos en sus obras como si estuvieran acabadas de escribir, porque entendió lo intangible, lo inmutable, lo eterno del carácter de los seres humanos, que es la estructura de las pasiones. Y pudo desarrollar cada una de estas pasiones, los celos, la ambición, la avaricia, la codicia, el amor, lo sublime, lo terrible, a través de cada una de sus obras de teatro, y de esa manera es un referente cotidiano cada vez que se intenta estudiar los misterios del alma humana. William Shakespeare ilumina con su genio la era isabelina, e Isabel hace posible el contexto de donde un hombre como él hubiera podido escribir lo que él escribió. Entonces, esta era pasa a la historia como el nacimiento político, social, histórico, literario de Inglaterra, y se va a convertir en el punto de partida de la grandeza de la formación de un futuro imperio que más adelante llegará a ser tan grande que 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra será súbdito de la reina Victoria en épocas posteriores en el siglo XIX. Pero nada de esto hubiera pasado sin la figura de Isabel. Isabel es grande en todo sentido, en toda proporción. Isabel consolida el carácter protestante de Inglaterra y lo sella. Para eso tiene que sacrificar la vida
de su prima María Estuardo, reina de Escocia, una mujer que tenía acceso a 3 coronas y que era católica, y se interpuso en su camino. Con el asesinato de María y la supremacía de Isabel, sellan el carácter protestante de Inglaterra de ahí en adelante. Y de esa manera Inglaterra se fortalece con el protestantismo y fortalece al protestantismo con su propia filiación a esta nueva tendencia. En los Países Bajos, oprimidos por España y por Austria, la reforma les va a dar todo un contenido, razón por la cual Holanda va a ser un país protestante. Entonces los Países Bajos, o sea, los que están debajo del mar, por eso se llaman bajos, porque son los que le quitan tierra al mar, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, van a tener guerras eternas con España que nunca los va a someter. Ellos van a ser países protestantes. Suiza también. Después la reforma va a llegar hasta Escandinavia y va a determinar también el destino de los pueblos escandinavos. La cantidad de guerras que va a haber por la reforma va a hacer que algunos de los habitantes de Inglaterra pierdan la fe y sientan que nunca van a conocer la paz. Los que pierden la fe en el proyecto de Inglaterra para poder lograr estabilizar la religión, porque es que en Inglaterra se vienen a dar una cantidad de guerras que se suceden. Enrique VIII es protestante, adopta la reforma, su hija también, su hija Isabel, que es la que va a ser una gran nación, pero ella se enfrenta a María Estuardo, reina de Escocia, y la ejecuta, lo cual pone un problema entre católicos y protestantes en Inglaterra de nunca acabar. Los irlandeses van a ser católicos y para evitar una alianza con la España católica, Enrique VIII va a mandar una cantidad de protestantes armados y económicamente fuertes para invadir la isla de Irlanda, iniciando así una guerra que va a durar 500 años y que solo va a conocer la paz en la década de los 90 del siglo XX. O sea, la guerra de Irlanda, todo el tema de Irlanda arranca aquí en la Reforma, en el momento en que Enrique VIII invade las tierras irlandesas y se decide a quebrar la fe católica, y lo único que va a hacer es acrecentarla a límites imposibles y convertirla en una tensión con los protestantes permanente que va a hacer que cada generación de ahí en adelante haga una rebelión y que Irlanda siempre está en guerras. Irlanda, que había preservado toda la cultura de la antigüedad a través de las abadías, con los monjes que las habían logrado salvar de toda el mare magnum que había pasado en Europa, ahora ella entra en guerra y va a estar en guerra mucho tiempo, hasta los finales del siglo XX, va a estar en guerra cuando se empieza aquí el problema entre los católicos y los protestantes. Escocia va a entrar en guerras también, porque una parte de los escoceses se va a volver protestante y otra católica. Los de las tierras altas, Highlanders, van a ser católicos. Los de la tierra baja, Lowlanders, van a ser protestantes. Y eso hace que Escocia se fragmente mientras Inglaterra se hace más poderosa, hasta que Inglaterra se la traga finalmente y le quita la posibilidad de ser una nación. Hoy por hoy son una nación en la cabeza, pero geográficamente forman parte del Reino Unido. Inglaterra se va anexando a Escocia, a Gales, a Irlanda, y va creando el Reino Unido sobre el sometimiento de todos los demás pueblos al poder de los ingleses. Son mucho más fuertes. Entonces, aquí empieza a darse una polarización muy grande, porque España se va volviendo el adalid del catolicismo y va a hacer una reacción a esto que llaman la contrarreforma. Y eso es Felipe II. E Inglaterra se va a volver el adalid de los protestantes. Los que sienten que esto no va a parar nunca, porque después de la muerte de Isabel va a subir un Estuardo que va a ser católico y así, se van en un barco un día, se van aburridos de las persecuciones religiosas. Se van a crear un proyecto propio, una utopía donde nadie los interfiera en el libre ejercicio de su fe y su espiritualidad. Van a crear un proyecto religioso. Se van por los mares, en las tormentas más peligrosas. Van a llegar a unas costas al norte de esa tierra que había descubierto Colón. Esos van a ir en un barco que se llama el Mayflower.
se llaman los padres peregrinos y van a llegar a una nación que hoy conocemos como Estados Unidos y que en esa época estaba poblada de una inmensa cantidad de naciones indias que llevaban miles de años habitando los bosques, los ríos, las praderas, los desiertos, que tenían una gran cosmovisión. No eran un imperio propiamente como eran los aztecas o los incas o los mayas. Eran federaciones de naciones, como la Gran Liga de los Iroqueses. Eran federaciones, o sea, eran naciones, digamos, puntuales que se unían con otras naciones, pero que no habían creado imperios. Los imperios están en Mesoamérica y en el sur, pero forman parte de esta gran corriente indígena que vivía con la tierra, con el bosque y que amaba y respetaba la fuerza del Gran Espíritu. Con ellos van a tener un choque frontal. En un principio va a ser una cosa amistosa, porque los van a ayudar y les van a dar refugio, protección, en una ceremonia que ellos recuerdan como el Día de Acción de Gracias. Van a encontrarse con la figura de Pocahontas, que va a crear un vínculo entre los dos pueblos que se van a encontrar, pero 50 años después empiezan las guerras. Y cuando los franceses con Champlain y con Cabot también están explorando el norte de la América, va a haber guerras entre los dos imperios y en esas guerras van a aliarse las naciones indias y al aliarse las naciones indias van a quedar destruidas en la tenaza de esas guerras. Pero ahí se va a formar otro pueblo. Ahora, el proyecto que llevan estos padres peregrinos y que llevarán después los protestantes es un proyecto que no contempla ningún tipo de contacto con los pueblos, las naciones indias que existen allá. Las van a exterminar y las van a confinar en reservaciones en un proceso que va a durar 3 siglos de guerras. Mientras que al sur, donde existían los grandes imperios, donde los incas, mayas y aztecas y donde estábamos nosotros, se va a dar un fenómeno sí de eclosión de esas culturas, pero de mezcla con los españoles, que conocemos como el mestizaje. Entonces los españoles, que vienen de 6 siglos de dominación árabe, que tienen detrás de sí sangre romana, fenicia, mora, de todos los diferentes pueblos que han pasado por la península, se van a mezclar aquí con 1000 pueblos indígenas. Y más adelante, cuando se presente la tragedia, la hecatombe de la esclavitud en África, cuando los portugueses monten las redes de esclavitud, en un principio comerciaban maderas con el África, luego empiezan a comerciar personas con el África y montan las redes. Entonces miles de pueblos de África llegarán acá traídos como esclavos, se mezclarán con los pueblos indígenas y con los pueblos españoles, y el resultado de esta inmensa fusión somos nosotros, los pueblos de la América del Sur, los pueblos mestizos. En América del Norte va a haber un exterminio, simplemente un exterminio. Las naciones indias declinarán al sol de la historia y el proyecto protestante le va a dar el carácter a un pueblo que se va a llamar los Estados Unidos, que va a desarrollar un proyecto que va a tener una incidencia enorme en el futuro de nuestras historias. La Reforma va a plantear una sacudida enorme en la historia. Va a determinar, por un lado, que toda la parte de América del Norte sea protestante, que la América del Sur sea católica. Nosotros somos católicos porque en el proceso entre la Reforma y la Contrarreforma, España mantuvo la unidad católica porque era la que le había dado origen como nación. No se había desgastado el catolicismo en España, al contrario, era más fuerte y más vigoroso, mientras que en el resto de Europa sí, en muchas partes. Entonces nosotros en el sur somos católicos y en el norte son protestantes y básicamente así va a quedar distribuido. En Europa esto va a generar una mano de guerras, la cosa más impresionante, y los va a tener estancados durante mucho tiempo, y en Francia va a haber una rebelión hugonote y después los van a matar a todos en la noche de San Bartolomé. Los protestantes se van a llamar según donde se hagan. Si están en Escocia, serán presbiterianos, si están en Francia, serán hugonotes. Según donde se hagan es como se llame, pero son básicamente protestantes. Ginebra será refugio de protestantes y habrá cualquier cantidad de procesos y de persecuciones en estas guerras que sacudirán Europa y que después van a estar desde las guerras de la Reforma hasta la guerra de los 30 años, que es el último envión de las guerras religiosas,
cuando los Habsburgo intentan apoderarse de todo el continente y ya no pueden y ensangrentan a estos pueblos, los Países Bajos finalmente se van a hacer independientes y finalmente, digamos, se establecen los equilibrios de poder. Francia, después de todas las guerras y después de la terrible matanza de la San Bartolomé, va a optar por la fe católica. Y finalmente el rey va a decir, bueno, París bien vale una misa. Y entonces Francia va a quedar católica, España va a quedar católica, lo que no significa que sean aliadas, porque las dos son potencias rivales. Inglaterra va a quedar protestante como un adalid de esa época, Irlanda va a quedar en una guerra miedosa, Polonia va a quedar católica, católica hasta los huesos, católica en la sangre, católica en la profundidad total. Y en Europa del Este, unos países van a ser ortodoxos y otros van a ser católicos. Y otros van a tener una influencia musulmana muy grande por la avanzada de los turcos. El factor religioso determina muchísimo de lo que va a ser esta época en Europa. Por el otro lado, ya los ingleses van a tener un puritanismo extremo y las figuras como Oliverio Cromwell va a llegar en un momento a decapitar un rey y luego va a crear el Parlamento inglés. Y ese es el origen de los estados modernos, el Parlamento inglés. Entonces, otras fuerzas, otros vientos empiezan a soplar en Europa. El absolutismo monárquico, en manos de Luis XIV, es una fuerza colosal, pero es que se necesita ser un genio para poder administrar ese montón de poder. Los que van a seguir no van a tener ni su genio ni su talento, pero sí tienen su poder. Entonces empieza a cuestionarse si una sola persona puede tener semejante control sobre la vida de la gente. Si es que la vida le pertenecía al rey. El rey determinaba quién vivía y quién moría, y a quién mutilaba y a quién dejaba vivir. Entonces empiezan a cuestionarse la autoridad del rey muy seriamente y empiezan a soplar unos vientos políticos que por un lado en Inglaterra van a llevar primero Cromwell, pero más adelante en las figuras de Locke y Hume, no solamente al pensamiento científico que se está cocinando en nuestra historia, sino a una formulación política diferente. Pero el epicentro de toda esta cambio en el pensamiento va a ser en Francia. En Francia van a empezar a cuestionarse el absolutismo. Un momentico, no hay que tener todo el poder en una sola persona. O sea, no puede ser el mismo el que hace las leyes, el que ejecuta las leyes y el que además administra la justicia, porque eso es ser juez y parte. Vamos a hacer una separación de poderes. O sea, el tema es el siguiente. La razón ahora ha gobernado la manera como entendemos el mundo, pero todavía no se traduce en la política. En la política todavía seguimos guiándonos por esquemas increíblemente arcaicos de gobierno. Hay que llevar la razón a la vida política. Esta llevada de la razón de los tiempos de Copérnico y de Descartes y de Galileo a la política, a la ley, tiene su epicentro en Francia y se conocerá como el nombre de la Ilustración. El siglo de las luces, el siglo XVIII. Entonces, 2 siglos se van en guerras religiosas, o sea, 16 y 17 se fueron en guerras religiosas, el 18 es el que lleva la Ilustración. Entonces, separemos los poderes. Hagamos que una persona sea el juez, que otra persona sea el legislador y otra persona sea el que redacte las leyes. Esa idea se le ocurre a un tipo que se llama el Barón de Montesquieu, la separación de poderes. La idea de un contrato. Mire, ¿sabe qué? En lugar de imponernos los unos sobre los otros por la fuerza de las armas, a ver quién es el más fuerte y quién es más sangriento y más malo y más matón, pongámonos de acuerdo para la foto. Tengamos una consenso, hagamos un contrato social. Rousseau, el contrato social. La libertad de pensamiento es la garantía para que tal contrato pueda entrar en vigencia. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo, Voltaire. Y empiezan a dar una serie de miradas, pero los derechos que empiezan a formularse, si no hay un conocimiento, si no hay una información, no se pueden ejercer porque usted no sabe a qué tiene derecho.
Hay que popularizar el conocimiento. Hay que hacerlo accesible a la gente, que todo el mundo lo pueda conocer, que todo el mundo lo pueda entender. Para eso vamos a utilizar la imprenta, sin la cual no hay nada de nada, pero además vamos a compendiarla todo lo que sabemos hasta ahora de la ciencia, de la economía, de la filosofía, todo lo vamos a meter en un solo libro, que todo el mundo lo pueda consultar. Ese es el proyecto de la enciclopedia de Diderot. Y será nuestra amiga Catalina del pueblo de Rusia la que la financie, sin que ella ni mucho menos vaya a permitir que se democratice la Rusia zarista. Eso es otra cosa. Pero ella será parte de este mundo de la ilustración. Entonces empezamos primero con un despotismo ilustrado. Es decir, los gobernantes deben ser cultos. Un gobernante lo mínimo que tiene que hacer es conocer el mundo y tener un buen bagaje cultural para poder gobernar. Pero aún así, tampoco se le puede dar todo ese poder. Hasta ahí Catalina no llegó. O sea, ella dejó filtrar lo que le parecía chusco y lo que no, no. Pero los demás sí van a creer en esto, y aquí va a haber un punto crucial. La legitimidad del gobernante no va a estar dada por el derecho de Dios, sino por el consenso del pueblo. Y es ahí cuando empieza a aparecer de la vieja idea griega, por lo menos las condiciones para que en el futuro haya democracias. Todavía no se puede, pero ya para que la haya, tiene que haber separación de poderes en principio. Entonces, aquí va surgiendo una cosa que se llama el Estado moderno, que es el que tiene la separación de poderes. Por ahora es solo una idea, pero qué idea tan fuerte, porque esta idea de la ilustración hace posible la formulación de los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, los derechos humanos empiezan a acuñarse jurídicamente a través de las ideas de la ilustración. Y eso va a cambiar el curso de la historia porque cuestiona los poderes. Antes el poder del rey era un derecho divino. El rey gobernaba porque Dios así lo quiso. La gente de la ilustración va a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para preguntarle a Dios si eso era así o no? ¿Dónde nos comunicamos con Él? Es un poder que no se puede verificar. ¿Y qué tal que el personaje en cuestión sea un incapaz? ¿Cómo hacemos con él? Entonces, mire, vamos a dejar a Dios en un punto en que creó al mundo, pero no se mete en las leyes. El deísmo. O sea, Dios no tiene nada que ver con el gobierno de los hombres. El proceso ya lo habíamos empezado desde el Renacimiento con el antropocentrismo. Pero ahora lo vamos a llevar a la política. Dios no se mete en política. Entonces, ¿qué nos hace garantizar que un gobernante sea legítimo? Pues la voluntad del pueblo. A ver, y eso ya es otra cosa. Entonces, aquí empieza la ilustración, que es lo que nos va a dar toda esta mirada. La ilustración va acompañada de la ciencia moderna. Paralelo a esto, Locke y Hume, que también están metidos en la ilustración en Inglaterra, empiezan a desarrollar un método de verificación del conocimiento que ellos puedan medir y cuantificar, que se llama el empirismo. Solamente es verdad lo que yo pueda medir y cuantificar y probar y sumar en los laboratorios. Con eso le van a dar paso a la ciencia moderna. Y a la filosofía tendrá en esta época un esplendor impresionante porque están las ideas de Descartes del racionalismo. Él desconfía de los sentidos, mientras que los empiristas solamente creen en los sentidos. Entonces ahí no había un acuerdo, que no, que solamente conozco lo que mis ojos ven, decían los empiristas. Que no, que mis sentidos me engañan, decía Descartes, solo lo que la razón me puede dar y solo mi capacidad analítica me permite entender el mundo, hasta que viene un tipo y la resuelve de una vez por todas. Immanuel Kant, de Alemania, dice, no, mire, esto no es contradictorio, es que los a priori, es decir, aquellos elementos a través de los cuales conocemos el mundo, sin la experiencia, son vacíos, porque no tienen de qué nutrirse. Y la experiencia, sin los a priori, es caótica porque no hay cómo interpretarla. Nosotros no podemos conocer la totalidad, solo aquello que somos capaces de entender en nuestra cabeza. Ese es el conocimiento del que nos vamos a ocupar, porque lo demás se sale de nuestros cauces. Kant, con el pensamiento de la Ilustración, junta las dos tendencias filosóficas, crea una síntesis y va a formular la crítica de la razón pura y nos va a dar un instrumento valiosísimo de conocimiento
Y con respecto a Dios, va a dar otro paso, y es que dice la ética es producto de la razón. O sea, ya no es solamente producto de la fe, lo destierra del lado de la ética y convierte la ética en la razón. Y así, esta tensión entre la filosofía y la religión que había empezado con el Renacimiento va a llevar a un punto en que la religión deja de tener un papel fundamental en el pensamiento y se va a convertir en una instancia distinta a la instancia política. Eso es lo que va pasando con la Ilustración en Europa. Entonces, por otro lado, en Estados Unidos ya se ha dado un proceso a través del cual regiones autónomas, porque la diferencia es que los protestantes que van a llegar después van a crear regiones totalmente autónomas porque ellos vienen quemando naves, no vienen como los españoles para enriquecerse y volver a España convertidos en grandes señores, vienen para nunca más volver a Inglaterra. Rompen, entonces son autónomos. Entonces, lo que ya hacerse independiente de Inglaterra es casi que una formalidad. Hay que pelearlo, pero es casi que una formalidad. Para eso van a utilizar una serie de ideas que son paralelas a la época de la Ilustración, que son el antecedente de la concreción de estas ideas y que van a llevar a las primeras constituciones, a la Constitución de Virginia. La Constitución americana es la primera, es decir, la independencia de los Estados Unidos es la primera constitución que declara la igualdad de los hombres ante la ley. Es el primer país que sale con estos fundamentos. La Ilustración y la independencia de los Estados Unidos crearán el marco para un proceso histórico que sacudirá los cimientos mismos de la estructura europea y creará el Estado moderno, la Revolución Francesa. Ese proceso y la era napoleónica y el despunte y el mundo del siglo XIX y XX lo que vamos a ver en el siguiente CD. Media, entre la época de Grecia y Roma y el Renacimiento, lo que sucedió entre los dos. Así es como los europeos establecieron su historia. Entonces, por eso se llamaba Edad Media, porque uno dice entre qué y qué. Entonces, Grecia y Roma resurgen de las cenizas del tiempo en que los habíamos dejado y ahora cogen una fuerza increíble y sus ideas vuelven a iluminar el mundo como lo hicieron en la antigüedad, porque las ideas tienen desarrollos maravillosos, pueden volver a aparecer, pueden adelantarse a las épocas, viajan las ideas en la tierra y no sabe uno cuándo las vuelve a encontrar. Entonces salen estas ideas y sale la pintura. Y entonces ya todo el tiempo en que los santos estaban totalmente vestidos, vamos a volver al desnudo de los griegos, porque como la figura humana es el centro de la jugada, entonces ahora volver a hacer esta arte del desnudo se va a convertir en un furor y nos va a llevar a la genialidad increíble de Miguel Ángel. Y nos va a llevar al David y a la Pietà. O sea, no se está descartando el mundo místico, pero se está dando una mirada también desde otras perspectivas. El poner al hombre como el centro del mundo también nos lleva al humanismo, a darle una dimensión humana, más que una dimensión divina, una dimensión humana. Y esto lleva al arte y va a haber mecenas. Va a haber casas dinásticas que van a apoyar, el apoyo de los Médicis al arte va a hacer que el Renacimiento tenga una financiación permanente y que estos grandes artistas tengan solucionado el problema de la comida y puedan pintar el techo de la Capilla Sixtina en la agonía y el éxtasis. Sí, porque hay todo eso, porque se produce un florecimiento impresionante. Entonces el Renacimiento uno lo ve fundamentalmente en la pintura, porque es ahí donde es más vistoso, más maravilloso. Pero el Renacimiento no es solamente un fenómeno artístico, es un fenómeno integral que lo que está cambiando es el pensamiento de un tiempo. Las transformaciones acá van a ser vertiginosas. Por un lado, en la pintura, la figura humana pone fin a toda la época del santoral y empieza a crear otro espectro del mundo, y los temas de la mitología griega y romana empiezan a verse completamente imbuidos de la nueva pintura. O sea, por eso se llama Renacimiento, porque renace el concepto artístico de Grecia y Roma. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ya hemos visto que ha cambiado el eje de la Tierra.
Por otro lado, empieza a cambiar la economía. Nosotros en el momento del medioevo teníamos una economía en Europa basada en la tierra. La tierra era lo que era, pues cambia los ejes y Galileo, y esto entra en un choque muy grande con la iglesia, porque la iglesia empieza a perder el omnipresente poder que tuvo durante todo el medioevo, porque gobernaba el mundo terrenal y el mundo espiritual. Gobernaba todo, o sea, todas las instancias de un hombre europeo estaban determinadas por la iglesia. Y esto había hecho que se produjeran unas catedrales góticas absolutamente gigantescas, porque era la manera de consagrar el universo a Dios y a la divinidad. Por eso se hacían. Ahora ya no vamos a hacer más catedrales góticas, porque ese ya no es el mundo. Ahora vamos a hacer otras cosas diferentes. Y la iglesia empieza a perder poder y empieza un proceso de inquisición, de herejías, de índices, de persecuciones por el cual Galileo tuvo que retractarse, por el cual Giordano Bruno fue a la hoguera. O sea, un proceso durísimo, porque es la confrontación de un poder que empieza a resquebrajarse por la entrada del mundo de la ciencia. Entonces, en ese momento la iglesia va a tener graves problemas y la Inquisición va a ser parte de la reacción que la iglesia va a tener con todos los cambios y las transformaciones que se están haciendo. Esas transformaciones son en lo científico, en todo el sistema cósmico. En la pintura van a desarrollarse en Italia unas ciudades-estados que van a producir un prodigio. Esas ciudades son Florencia, Venecia. Venecia va a ser un poder inmenso, va a conquistar el Mediterráneo, va a llegar hasta Turquía, va a ser la señora de los mares, la Serenísima Venecia, con su duce, va a ser un poder enorme. Estas grandes ciudades, Florencia, Venecia, todas estas grandes ciudades van a producir un fenómeno artístico en el cual, a medida que vaya bajando un poco la intensidad del poder de la iglesia, se van recuperando los textos originales de lo que fue la época de Grecia y Roma. Originalmente, esos textos quedaron en las abadías, pero ahora empiezan a circular públicamente. Antes la iglesia había interpretado el mundo de la antigüedad de acuerdo con el pensamiento cristiano. Ahora vamos a tomar el mundo de la antigüedad directamente como era, directamente. Y al tomarlo directamente como era, vamos a tener fuentes que nos permitan mirar muchas otras interpretaciones. La puesta en escena de la antigüedad en esta nueva época es lo que se llama Renacimiento y el fin de la Edad Media, porque ¿qué llamábamos a la época antropocéntrica? Es decir, donde el hombre es el centro. Antropocéntrica porque antropos significa hombre, seguimos en el término de los griegos. Ahí cambia el eje de la tierra. Esta es la diferencia entre un apartamento que a usted le prestan un ratico, porque ahí va a estar un tiempo, a una casa con un apartamento que usted compró, que ahí va a vivir el resto de la vida. Cuando usted decide comprar un apartamento y ahí va a vivir el resto de la vida, pues lo decora, le pone afiche, le cambia la pared, le hace una puerta, le arregla la cocina. Si en esta vida solo estábamos de paso, como sucedía en el imaginario de la Edad Media, si solamente estábamos en una etapa temporal mientras íbamos hacia el otro mundo, hacia la vida eterna, que era donde realmente iba a suceder el mundo espiritual, entonces en el mundo material no era necesario pararle tantas bolas porque era temporal. Ahora, cuando nos instalamos en el proceso del hombre, entonces sí nos vamos a quedar aquí por lo menos hasta donde sabemos. Nadie niega la vida eterna ni nada de eso, pero es que no sabemos eso dónde queda todavía, así que vamos a vivir aquí, el aquí en este momento. Por eso el hombre va a ser, según lo dibujará el gran Da Vinci, la divina proporción. O sea, el punto sobre el cual todas las cosas van a estar referidas. Ese es el cambio, es uno de los cambios más grandes que hay. Entonces, ¿qué pasa? Esto cambia la filosofía, cambia todo, porque cambiamos el eje. Entonces, ahí empiezan a cuestionarse un montón de cosas. Entonces, Copérnico y Galileo empiezan a cuestionar el universo que la iglesia había pintado
la manera como estaba el mundo, que según la teología de la época hacía que la Tierra fuera el centro del universo. Ahora descubren, como lo sabían desde hace mucho tiempo otras civilizaciones, que es el Sol, y descubren el sistema solar y las manchas solares. La revolución copernicana, como se le llama en la historia por este insigne polaco, ha cambiado el eje de la Tierra. La Tierra es redonda. Ya no existe ese mar de la Edad Media que veíamos en Olafo, al final del cual había monstruos y dragones. La Tierra es redonda y se puede descubrir. Y esto nos va a ampliar los horizontes del mundo de muchas maneras. Una es a través de los astros, a través del descubrimiento ya de la redondez de la Tierra, de las órbitas, y empieza una revolución científica. Y Newton va a traer el movimiento, y Copérnico novedad. Y cómo la oleada, la marea de pueblos que se están moviendo van a hacer que las condiciones de seguridad sean tan escasas que se necesiten grandes castillos y toda una manera de defenderse que eran las relaciones feudo-vasalláticas. A este espacio histórico del mundo europeo lo conocimos como la Edad Media y habíamos visto que eso solamente le pasó a los europeos. El resto del mundo estaba como un lulo. Estábamos viendo el nivel de civilización y el nivel de desarrollo que tenían todos los otros pueblos, el Islam, la India, la China, los incas, los mayas, los africanos, todo. Entonces, ahora va a cambiar eso, porque por un lado, los mongoles, como habíamos visto, paran el reloj del Asia. Así que el increíble florecimiento que estaban teniendo los asiáticos desde el origen de los tiempos, desde Mesopotamia, desde toda la primera configuración de las civilizaciones alrededor de los grandes ríos, se van a detener por la escalada de los mongoles, porque ellos no tenían una cultura comparable a los pueblos que conquistaron, pero eran una máquina de guerra que atrasó en muchísimo el periodo de desarrollo tan grande que tenían las civilizaciones del Asia. Mientras se para el reloj de los pueblos del Asia, Europa va a entrar en un proceso interesantísimo que la va a sacar de la fragmentación de la era de las abadías a convertirse en el centro de la historia, y nuestro relato se va a enfocar en esos procesos que van a suceder en Europa, porque van a transformar los ejes de poder del mundo y van a poner toda la luz de la historia sobre el continente europeo. Ese proceso con títulos grandes, así en grandes titulares, se llama el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Es un cambio en la mirada del mundo, de un universo teológico totalmente imbuido de la interpretación acerca de la fe, convertida en filosofía, que era toda la escolástica sobre las pruebas de la existencia de Dios, tomadas de las fuentes griegas, pero convertidas por el cristianismo en un argumento filosófico para fundamentar la existencia de Dios, o sea, en una teología y en una filosofía de lo religioso. Ahora va a pasar una cosa muy importante. El eje va a cambiar. Ya no va a ser Dios el centro del universo, como lo había sido durante 11 siglos en Europa. Ahora el hombre va a ser el centro del universo. Este cambio es muy importante porque pasamos de una época teocéntrica, donde Dios es el centro, teos es Dios desde la raíz griega, a una... Buenas, bienvenidos a la tercera parte de la historia de las civilizaciones. Habíamos quedado en la manera como el Islam va a transformar al mundo del Oriente. Y habíamos dicho que en Europa iban a pasar cosas increíbles, que estábamos a punto de una transformación muy grande. Europa, durante el tiempo en que el Islam se convirtió en una gran civilización,
y desarrolló todo su bagaje científico, histórico, cultural, durante el tiempo en que la China despuntaba con una increíble producción de pensamiento, de inventos, durante el tiempo en que la India estaba en la era Gupta, durante el tiempo en que las civilizaciones incas, mayas y aztecas estaban creando una increíble cosmovisión con unos calendarios exactos, con unas cosmogonías gigantescas, con unos sistemas de gobierno, de postas, de conocimiento del mundo, de regadíos, de ingeniería. Mientras todo eso pasaba en el planeta Tierra, mientras en África se estaban dando los grandes reinos de Songhai, de Mali, de Carnen Borno, de Benin, del gran Zimbabue, África florecía y las rutas de las caravanas atravesaban el desierto que se había convertido en una especie de mar, porque a través del norte de África, a través del Sahara, se transitaba en los camellos como si fueran océanos, a través de los tiempos desde la época de la Arabia Feliz, desde el comercio que venía de Zanzíbar. Mientras todo esto estaba pasando en el mundo, Europa estaba en un proceso de fragmentación que había hecho que toda la antigüedad hubiera quedado en pedacitos. Las ciudades, como habíamos visto, habían colapsado después de que la entrada de los bárbaros voló el acueducto romano, y con eso ya destruye la infraestructura del imperio, como ser un imperio de ingenieros. Cuando destruyen la infraestructura del imperio, pues ahora sí ya se acabó. Entonces habíamos visto cómo Europa se fragmenta en abadías, cómo los clérigos van a conservar los textos y los documentos de lo que antes fue el mundo de la antigüedad.